Hola, ¿qué tal? Yo soy David Ledesma. Y yo soy Paulina Martínez. Y esto es Paralelos Celestes. El día de hoy nuestro tema será ¿cuál, Paul? El reloj del juicio final. Vamos a hablar sobre un tema escabroso, deseado por una generación completa. Bastante deseado. Que es el fin del mundo, ¿no? Así es. ¿Tú cómo te lo imaginas? La verdad creo que, me gustaría pensar como en cosas muy zombies y así, pero realmente, si me pongo muy objetiva con la vida y como está el calor del mundo actual, pues siento que va a ser bastante desolador y va a ser definitivamente por temas nucleares. O sea, eso ya lo tienes completamente decidido. Sí. Porque me gusta imaginar un fin del mundo en el que no es que precisamente la Tierra se destruya, ¿no? A sí misma, se destruya, sino que es la misma humanidad destruyéndose a sí misma. Lo pienso así y no sé, eso es lo que he pensado del fin del mundo, porque también pienso en estos contenidos de zombies y cosas así como muy hollywoodenses, pero creo que es más posible. Estamos más cerca, de hecho estamos a unos minutos del reloj del juicio final. De estar en la medianoche, ¿no? Por temas nucleares. Y que justo gira en torno a eso, a la amenaza nuclear que pueda en la Tierra, ¿no? Sí. ¿Y tú cómo te lo imaginas? Pues mira, la verdad, creo que siempre he sido un escéptico del juicio final, o sea, del fin del mundo. Entonces, no sé si tú te acuerdas, pero desde que éramos niños, el juicio final el fin del mundo está ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Todo el tiempo. Ajá, y creo que los miedos cotidianos siempre han ocupado más espacio en mi cabeza que de hecho el fin del mundo como tal, ¿no? Y un poco lo que hablábamos también, que el mundo se destruye también de muchas formas para muchas sociedades en distintos momentos de la historia, ¿no? Entonces, evidentemente se destruirá el mundo para la civilización occidental en algún momento. Y bueno, renacerán otros posiblemente. No sé si con la misma especie. ¿Crees que con la misma especie? No, definitivamente no. Yo creo que de hecho ya pasó, ¿no? Lo de los dinosaurios es un ejemplo, ¿no? Pero pues sí, como dices, ¿no? Como ¿qué es el fin del mundo, no? Como en una narrativa, como que nos gusta imaginar este drama en el que no hay un retorno, ¿no? No hay vuelta atrás y todo parejo se fue, pero en realidad pues sucede ahora mismo está sucediendo el fin del mundo para pues Gaza, ¿no? Y más, ¿no? Pues no sé, como que justo eso que dices, a mí, todo el tiempo nos han estado prometiendo el fin del mundo, ¿no? Pero a mí desde chica, yo como recuerdo era muy fanática de la astronomía y de todo eso y veía muchos documentales de los asteroides y así, del espacio. Yo siempre soñaba con el fin del mundo, pero no, como dices, al final era un fin del mundo que obviamente me afectaba únicamente a mí, ¿no? Yo estaba dormida y escuchaba un avión pasar y de muy niña, ¿no? Yo tenía miedo de que fuera un asteroide, ¿no? Y iba corriendo y me asomaba y dije, avión, así estamos a salvo otra vez, ¿no? Me encantan porque para mí, yo también tenía ese tipo de sueños, pero en realidad tenían que ver con la visita extraterrestre. Entonces, justo me gustaban muchos temas de astronomía, pero también obviamente desde la ignorancia estaban mezclados con contenido basura que recibías por miles de vías. Y entonces justo pensaba mucho en los cuerpos celestes y en la posibilidad de que hubiera vida en otros planetas, ¿no? Pero justo también esa habría sido otra manera de terminar el mundo, porque lo que me daba miedo era que tuvieran objetivos no amigables. Claro. ¿No? Que se acercaran al planeta con la finalidad de sometimiento, ¿no? Colonización, como a nosotros nos gusta. Exacto. Y me daba ese miedo que me asomaba a la ventana por cosas, recuerdo, no sé, porque veía un gato y pensaba quizás ese gato es como esta parte, ya sabes, como la avanzada es un extraterrestre que tomó forma de gato para ir explorando el terreno. Entonces. ¿Y qué mejor disfraz que un gato para camuflar? No podría ser un humano, como se ha pensado, ¿no? Que hay humanos entre nosotros que no son humanos, ¿no? Pero que sea un gato tiene más sentido para mí ahora. Son más enigmáticos, ¿no? Sí, pues, jamás pensarías que es un extraterrestre, ¿sabes? De un ser humano podría ser. Menos que seas un niño de 5 años. La posibilidad de vida en otro planeta. El gato no se ha descubierto. Oye, a ver, a esta generación le han prometido muchas veces, ¿no? Que era lo que decíamos desde el principio. ¿Cuál ha sido tu favorita?
¿O cuál te ha dado más miedo? Una realmente has dicho, híjole, esta sí es, de todas las promesas así como... Honestamente creo que nunca he sentido, o sea, como que el verdadero temor que yo tenía de niña era ese que te digo, ¿no? De que que escuchaba así el estruendo del avión y pensaba que era un asteroide, ¿no? Ese sí fue un temor así de que me aceleraba el corazón y me preocupaba, ¿no? Pero cuando ya empezaron estas promesas, pues sí, como que había ahí como cierto morbo más que miedo, ¿no? Y me acuerdo mucho de esta promesa del 2012, de la profecía maya, ¿no? Que hasta me acuerdo haber estado con unos amigos y ido, ay, pues vamos a pasar juntos la última noche, el fin del mundo, ¿no? Pero pues no pasó, ¿no? Pero genuinamente no pensaba que iba a pasar, pero era divertido creerlo, ¿no? Aparte era adolescente, ¿no? Y me gusta porque además es como ahí dentro de esa misma, pues como teoría del fin del mundo, estaban las conspiraciones, ¿no? Y hablaban de este planeta que decían que había un planeta oculto en el sistema solar y que entonces lo que iba a suceder de la forma, o sea, de los mayas dijeron que este día se acaba el mundo pero ¿cómo, no? ¿Cómo se va a acabar? Ah, no, pues es que va a venir este planeta Nibiru. Sí. O sea, me encanta que te sabes los detalles cañones, ¿eh? Pues es que, o sea, justo, o sea, cuando me puse a pensar en estas cosas, me doy cuenta de cómo estoy fascinada con las colisiones celestes, el drama de las colisiones, ¿no? Y entonces este planeta iba a estrellarse, ¿no? Con nuestro planeta. Y me gustaba mucho imaginar eso. ¿Y ese planeta tenía voluntad propia o era solamente? No, era que su órbita casual, así como si fuera un asteroide, iba a pasar por la Tierra y nos iba a decir adiós. Perdón por ponerme insoportable, pero entonces ya lo habían detectado como la NASA. No, claramente no. Era una conspiración, era una teoría de conspiración que de hecho este planeta empezó a andar en las narrativas por un escritor en los 70s. Pero recuerdo algo así, o sea, como no era nada que dijeran, ya lo detectamos. Yeah. Como recientemente detectaron un asteroide, ¿no? Y luego dijeron que sí, que no, que ya, que no, que no sé cuánto tiempo. ¿No? Lo que entiendo es que eso ocurre mucho, ¿no? O sea, al final de cuentas, o sea, está todo el tiempo una observación del espacio y una determinación supongo, de si hay riesgos o no, ¿no? Yo hace poco, no sé si te conté que vi esta peli de Gattaca, de ciencia ficción de los 90, pero bueno, a partir de eso vi un ranking que hizo la NASA sobre las películas de ciencia ficción más plausibles, las que más tendrían probabilidades como de ocurrir. O sea, obviamente no toda la historia detallada, pero como las tramas catastróficas. Como la parte científica, ¿cuál es el nombre del género más grande? Especulativa, la parte de ficción especulativa. Y lo que decían es que, bueno, Gattaca era la que más probablemente ocurriría. De un tema que no tiene que ver con el fin del mundo, pero lo digo porque no hablamos pero te lo digo porque la de Armageddon era la que era menos probable de ocurrir. Entonces, no sé, no me decía mi papá, pero ¿cómo? O sea, ¿poco no es probable estrella un meteorito? Seguramente sí, pero seguramente la forma en que marcaban que ocurriría era poco probable, ¿no? Ya. Entonces, supongo que sí hay como cierta probabilidad de que todas estas cosas sucedan. A la vez no sé, ¿no? O sea, debe ser tan vasto ese espacio. Es que justamente creo que o sea, claro que es probable, pero no quizá en nuestra vida, ¿no? O sea, como que de repente se nos olvida que somos bastante nimios y bastante efímeros, ¿no? O sea, ya pasó con los dinosaurios, ¿no? O sea, ya hubo un meteorito, o bueno, sí, que pues acabó con completamente una especie que imperaba todo el planeta, ¿no? Entonces, como quizá lo que pasa es que no va a ser o sea, como los periodos cósmicos son tan grandes, son tan largos, que pues quizá no nos va a tocar verlo, ¿no? O no es un peligro inminente para la humanidad como tal, porque pues una vez más, yo digo y retomo, nos vamos a acabar matando nosotros antes que el universo, ¿no? Y porque la esperanza de vida es sumamente limitada comparada con la de la Tierra. Sí, por mucho que las generaciones trasciendan, ¿no? Pero, o sea, es hasta dónde vamos a llegar. Entonces, fin del mundo no sucedido, pero prometido favorito, ¿cuál fue? La profecía maya. Profecía maya. Y tú no hablaste del tuyo.
El mío creo que es el Y2K. No recuerdo si iba a terminar el mundo entonces, pero al menos las computadoras Se van a revelar. Ajá, o sea, en ese entonces ya teníamos miedo de las computadoras. O sea, ese miedo no nació con ChatGPT. Ya estábamos, ya pensábamos que eran inteligencias sobrenaturales, porque la nuestra siempre ha sido bastante. En realidad no, iba a decir bastante limitada. No es cierto, siempre la hemos subestimado, ¿no? Entonces siempre pensamos que una tecnología que se crea a partir de la inteligencia humana nos va a devorar. En fin. Interesante. Sí. Pues eso, el Y2K, ¿te acuerdas más o menos de cómo era el asunto? Que había como que ponerle una especie de antivirus a las computadoras porque iban a implotar cuando fuera el primer momento del año. Sí, pero la verdad yo no recuerdo haberlo vivido mucho, no tenía ni 10 años. Ajá. Sí. Sí, pues yo tenía por ahí de menos de 10 años también. Pero sí, o sea, sí recuerdo como la conversación. Además, como estaba en un entorno rodeado de ingenieros o programadores, se comentaba al respecto, ¿no? Como muchas veces desde el sentido así de qué tontería. Pero sí, entonces eso. Y2K era divertido porque eras niño, no entendías nada, o sea, ni siquiera se te permitía comprender la computadora de escritorio que le pertenecía a la familia completa. Seguramente se me permitía, pero, o sea, no sé, jugaba solitario. Sí, yo jugaba un juego de Barbie. No, tú eras ya muy pro, yo jugaba el de Mini. O sea, tú tenías uno que se insertaba en un disco. Sí. El mío venía instalado. Ok, muy bien. Pues esos son nuestros tops. Y por ejemplo, ahora que ya lo he mencionado muchas veces en estos pocos minutos, pero de los fines del mundo ya ocurridos, tú, o sea, pensando en la Pompeya, los dinosaurios, Tenochtitlán, cuál es como tu, pues no sé si o sea, tu favorito, como el que más te impacta, te impresiona o con el que más te sientes el que más ocupa espacio en tu cabeza, ¿no? Yo creo, justo no lo podría llamar favorito. Creo que es un hito bastante trágico. Y pues creo que tiene que ver mucho con las cosas que he estado estudiando últimamente. Pero definitivamente sí sería la forma en que la colisión de dos mundos termina con la mayor parte de la población de América. Okay. Y está bien interesante ese tema además porque, pues eso, desde el poder siempre se busca instalar una historia, ¿no? ¿Cuál es la historia de lo que ocurrió ahí? Y siempre quien esté en la cima, pues va a tener su propia postura, ¿no? Y lo que dicen, pues justo los relatos laterales, es que es una serie de eventos los que hacen que termine esa población. Se le echa mucho la culpa a las enfermedades, porque pues si le echas la culpa a una enfermedad, o sea, no hay voluntad humana ahí, ¿no? Claro. Exactamente. Esto fuera de tu control. Totalmente. Pero en realidad hubo cosas terribles, o sea, no solo la esclavitud, sino, o sea, la violencia sexual que se cometía, o sea, la ruptura de las redes sociales que mantenían a la sociedad cohesionada y que permitían absorber el impacto tanto de enfermedades como de cualquier otra eventualidad. O sea, hubo muchas formas en que se transgredió a esa sociedad, ¿no? A esas sociedades, porque claro, no era una sola. Entonces, sí, pues el relato entero me intriga muchísimo y además, pues sí, la falta de información suficiente, porque está construido a partir de, pues sí, de lo que algunos cronistas han dicho. Muchos otros relatos están construidos a partir de información que dan personas ya que fueron evangelizadas. Claro. Entonces, obviamente, ya viene con el lente de evangelizador, o sea, ya con otra idiosincrasia, ¿no? O sea, ya no es la misma cosmología con la que realmente veían el mundo. Sí, sí, ya hay un poco de justificación, ¿no? De esto pasó para bien, entonces, sí, pues ya no puedes contar. Sí, incluso como este tema de adjudicarlo a la divinidad, ¿no? De ese tema de la divinidad y así tenía que ser, claro, y fue para, pues, que ahí entra un poco la enfermedad, ¿no? O sea, si claro, fue la enfermedad, o sea, nos la mandó Diosito y ya, o sea, la gente que llegó no tuvo mayor. Arrasó y no se pudo hacer nada, no hubo vuelta atrás, ¿no? Completamente. Sí. ¿Y cuál es el tuyo? ¿Cuál es tu fin del mundo ya sucedió favorito?
Creo que quedó claro con las veces que lo he mencionado. Ya dijimos ahora. que mi favorito que puede ser que ocupe espacio en tu cabeza. Y Definitivamente los dinosaurios. tienes razón. Me encanta, o sea, Estoy sobre... repitiendo. Sí. Ok. Estoy repitiendo el mío. O sea, me encanta porque justo, ¿no? O sea, como siempre me ha fascinado el universo, el cosmos, como me acuerdo sentirme como abrumarme con la inmensidad del cosmos cuando veía los programas de Carl Sagan y todo eso de chica y decir, Dios, o sea, esto es demasiado, ¿no? Demasiado, o sea, muy grande para mí, ¿no? Y como que la idea de que un cuerpo celeste externo en el universo chocó con el planeta y que los dinosaurios además ya llevaban un ratote, o sea, llevaban más tiempo de lo que llevamos nosotros, ¿no? Existiendo como humanidad. Como justo, ¿no? Fue como este giro de tuerca, ¿no? O sea, como yo lo pienso como si fuera una novela o no sé. De que imagínate que en otro universo paralelo los dinosaurios sigan existiendo, ¿no? Y nosotros nunca llegamos, ¿no? Y entonces fue ese asteroide la posibilidad en la que estemos aquí tú y yo aquí hablando, ¿no? O en otro planeta, ¿no? Si Bueno. que fueran otras formas de vida de alguna forma lógicamente encadenadas. Sí, o sea, como me encanta, ¿no? Como pensar en eso, como algo tan, pues en cierta forma ajeno al planeta, pero pues tan parte de la vida misma, porque también pues el cosmos es la vida misma, pues como llegó y dijo, cambio. Y se acaba ese ciclo, ¿no? Y pues no sé, también si de repente ya cambiando mi idea, ¿no? De cómo me imagino el fin del mundo, que llegue otro asteroide y diga cambio, ¿no? O sea, como un cambio de papel. O sea, no sé si me estoy explicando, pero como que me gusta esta idea de se acabó y ahora reinicia la vida de otra forma. Y luego reinicia la vida de otra forma, ¿no? Y como esta cosa que es meramente poético pensarlo así, como la vida persiste y persiste y persiste, ¿no? Y solo cambia y muta, ¿no? Por eso me encanta, ¿no? De los dinosaurios pensarlo así, ¿no? Porque es como, pues ellos podrían seguir aquí, pero pues solo cambió, ¿no? Y que además Aleatoriamente. me hace pensar que, o sea, depende del principio mismo de la vida, que es la aleatoriedad, ¿no? O sea, la forma en que la evolución se da, etcétera, depende de lo aleatorio, y eso mismo que tú dices, ese reinicio se da de forma aleatoria. O sea, no es como, bueno, es que ya dependerá de tu concepción de quién pone los meteoritos ahí. O si Bueno, nadie los pone. es que a mí me gusta pensarlo como en esto, ¿no? El azar, pero también no, más allá de pensarlo como en una decisión, Sí. es una situación que sucedió y que puede volver a suceder, ¿no? Sí, y no es preciso, porque es que justo, ¿no? Como saliendo del antropocentrismo en el que entonces, ¿quién va a regir mi vida? Pues es que yo soy solo una mota de polvo en el universo, ¿no? O sea, como, o sea, no sé. Sí, me refería a quién pone los meteoritos ahí en el sentido de Sí, pero por eso, o sea, como que incluso siento que para esa misma idea de Dios, que no me quiero meter mucho en ese tema, ¿no? Pero quizá para ese mismo tema también somos muy diminutos, ¿no? O sea, como que a veces pensar que somos como tan importantes, ¿no? Sí, no me lleves ahí porque sí, no vamos a salir. Cambio. Asteroide. Pues, ¿qué te parece bien si vamos a la letra del día? Va. La letra del día. Manal Mikdad, poeta e ingeniera, madre de Rita, Razel y Aser. Este fragmento fue recogido y traducido durante la ofensiva israelí contra Gaza en junio-julio de 2014. No es lo que están imaginando, pues lo que vivimos no tiene nada que ver con sentimientos vanos como coraje, orgullo, dignidad. Aquella noche fue la más dura, pero esa vez no lloré. En la mañana después del primer bombardeo de los aviones sionistas, agarré mis fuerzas y comencé a juntar mis cosas, documentos oficiales, mi título universitario, constancias, regalos, lo que quedó de las cartas que me escribió mi tío, quien sigue preso en cárcel israelí, mi celular, mi laptop, pero me quedé mirando mi segunda biblioteca, pues la primera la perdí en la guerra pasada. ¿Qué hago con los libros? Son pesados y sería difícil cargarlos si me tocara correr. Entonces decidí quedarme con aquellos que llevan una dedicatoria de su autor. De pronto sentí rabia por mí misma, esos dolores que causan escozor y te pueden matar. Yo, pensando en mis cosas,
Pero si la muerte me alcanza más rápido de lo que yo alcanzo mis cosas, la muerte me agarrará por sorpresa, sin avisar, y yo iré con ella sin memoria, ni papeles, ni libros, ni queridos, ni amigos, ni regalos, ni sueños. Me iré sola y ligera. Postdata, a mis amigos que tienen libros prestados míos, si me muevo, quédense con ellos, son suyos. Postdata, mi primo, si no le pasa nada a mi biblioteca, es tuya. Bitácora. Bueno, esta es nuestra sección Bitácora y en ella vamos a recomendarnos un par de libros en el menor tiempo posible o algo así. Yo voy a empezar con Su nombre era muerte, de Rafael Bernal. Es una de las novelas fundacionales de la ciencia ficción mexicana. Fue escrita en 1947, aunque fue escrita 41 años después de la última guerra de Amado Nervo, que ya nos dará tiempo de hablar de eso. Y es una novela en la que un personaje desencantado con la humanidad, con el mundo, descubre un plan secreto de los mosquitos para dominar el planeta y dominar a la especie humana. Resulta que los mosquitos siempre han tenido el control del planeta y únicamente hasta cierto desarrollo de la humanidad es que empieza la especie a ser una amenaza para los moscos, ¿no? Y entonces es en ese momento donde se decide que hay que intervenir, ¿no? Con respecto a la especie humana, y quien se comunica con ellos es este personaje que había decidido someterse al ostracismo en la selva maya, en la selva lacandona, y descubre cómo comunicarse con ellos a través de una flauta. Él tiene conocimientos como justo suficientes suficientes y fantásticos para descifrar, ¿no? Esta lengua, y encuentra en eso finalmente un objetivo como para sí mismo y una posible ruta para ser recordado de una manera en que la humanidad no le permitía como ser trascendente, ¿no? Bueno, ya si logra o no ser esta vía a través de la cual los mosquitos van a concretar su plan de dominar el planeta, pues ya lo tienes que descubrir tú en Su nombre era muerte. Y bueno, es el autor del Complot Mongol, que es un autor muy querido para nosotros. Y pues nada, no supe si te convencí, pero espero haberte dado un poco Me de convenciste curiosidad. totalmente. Y bueno, ahora es mi turno, lo haré brevemente y voy a recomendar una compilación que hizo Isaac Asimov que se llama Con la Tierra nos basta. La hizo en 1957. Se llama Con la Tierra nos basta con la intención de mostrarle a aquellas críticas que decían que solo escribía del espacio y la ciencia ficción en cuestiones espaciales, de que pues también en la Tierra podían suceder estos relatos, ¿no? Y aunque no todos o sea, en esta línea del fin del mundo, no todos los relatos hablan del fin del mundo, más sí hay tres relatos principales en los que se toca el tema, ¿no? O sea, hay uno que se llama El infierno, Fuego infernal, perdón, y en ese pues es bastante hasta poético y muy duro porque nos escriben una imagen pues poética, ¿sí? La bomba nuclear, ¿no? Y también otro que se llama la trompeta del juicio final, que es muy divertido. Aparte, Asimov tiene un tono muy satírico bastante peculiar, que a mí me divierte y luego me extraña a veces también. Y en este habla del fin del mundo de una manera en la que lo divino y lo burocrático se mezclan, ¿no? Entonces el fin del mundo se convierte en un asunto de divinidad burocrática, ¿no? Y entonces es como todo una aventura en cómo están algunos personajes queriendo impedirlo y otros personajes diciendo pues no hay forma de echarlo para atrás, y entonces habla de la voluntad divina y entonces habla de esta fuerza oscura a la que podrías nombrarle como, no lo nombra tal cual así, ¿no? Como el diablo pues, pero y es bastante divertido, entretenido y muy chistoso, ¿no? Porque o sea, nos relata mucho cómo, a pesar de que esté el fin del mundo, la gente sigue preocupada por cuestiones como, ¿y cómo va el negocio, no? Entonces, y pero sí, ya escuché la trompeta del fin del mundo, pero ¿cómo van los negocios, no? Y también hay otro cuento que se llama Espacio Vital, en el que se menciona, pues habla como de la propiedad privada e interespacial, y es bastante interesante, ¿no? Son como distopías en las que Asimov nos relata un mundo, pues más, o sea, al futuro de manera
pues bastante satírica, burlándose de cómo somos realmente los seres humanos, ¿no? Y hay más cuentos, ¿no? Más divertidos y tiene también, me parece, que un poema, ¿no? Entonces es una compilación que recomiendo bastante. Yo este libro lo tengo en una edición bastante viejita, pero supongo que hay más ediciones por ahí, porque pues es una que de hecho Asimov hizo a propósito, ¿no? Tal cual. Con la Tierra nos basta. Pues este fue Bitácoras. Horóscopos letrados. Bueno, pues no sé tú, pero esta es una de mis secciones favoritas, que son los horóscopos letrados. También Así mía. que sacamos la carta astral. Y el primero de nuestros horóscopos es para Géminis, Rosario Castellanos. Y aquí va. No hagas caso de las voces envidiosas. Mujer que sabe latín no tendrá marido, pero sí tendrá buen fin. Así que entrégate con confianza a las letras y a la poesía. Ahí es donde se encuentra tu destino, y te aseguro que en ellas hallarás tantas opciones que en una de esas acabas con carrera diplomática y hasta de embajadora. Ya no sé en qué país, pero bueno. Tu consejo cósmico de hoy: no le des like a ese chico de Bumble de nombre Ricardo. Te aseguro que poesía no es él. Tus elementos son la luz y el agua, pero porfis, no las mezcles, o las consecuencias te dejarán prendida de las lámparas. Excelente. Y ahora es Tauro, Alejandra Pizarro. Aunque aullarle al otro lado de la noche puede sonar tentador, recuerda que el insomnio también sirve para escribir poemas y olvídate de los espejos, en los que más que una sombra aguda, lo único que terminarás viendo es a ti misma escribiéndote esto. ¿Cuál es tu amuleto de la suerte? Tus diarios. Y un consejo cósmico: sigue al pie de la letra las recetas de psiquiatra y no te quieras pasar de poeta maldita. Capricornio, Haruki Murakami. Serás nominado nuevamente al Premio Nobel de Literatura, pero no, este tampoco será tu año. Si sientes que cada día se parece al fin del mundo y a un despiadado país de las maravillas, no te preocupes, no eres tú. La alineación de los astros y el enojo de Plutón por no ser considerado más un planeta están pasándole factura a tu signo. Pero no te achicopales, recuerda que todos los baches son semilla para la creatividad. Así que dale rienda suelta a tus ideas, así sea después del terremoto o de la muerte del comendador. ¿Tu consejo cósmico? Baila, baila, baila. Y si alguna vez has tenido ganas de correr un maratón, este es tu momento. Escorpio, Margaret Atwood. Escribir nunca fue tan profético y escorpiano como cuando agarraste una pluma y comenzaste a describir el mundo que a nosotros nos consuela decirle ciencia ficción. Por eso será mejor que comiences a escribir escenarios más alentadores, o mínimo darnos las rutas de escape de la fiera conservadora que acecha el mundo. Ayúdanos. ¿Cuál es tu amuleto? Un ojo de cristal. Y un consejo cósmico: no subestimes el poder de tu ironía. Si no podemos cambiar el mundo de esta distopía, al menos dale un toque de humor. Listo. Esos fueron nuestros horóscopos letrados. Bueno, pues continuamos con nuestras disertaciones sobre el fin del mundo. Y yo te quiero preguntar, Pau, ¿es el fin del mundo en cualquier escenario que tú prefieras, que según nos has dicho va a ser nuclear, y puedes ver una película por última vez? ¿Cuál eliges? La eternidad y un día, de Teo Angelopoulos. ¿Por qué eliges esa peli? Porque, mira, la verdad es que es curioso porque tampoco me acuerdo al pie de la letra tal cual como era la película, pero siempre la recuerdo con mucho cariño. Y es una película que habla de pues la belleza y la poesía y lo importante que... O sea, yo recuerdo, así mis vagos recuerdos del personaje está como moribundo. O sea, está en sus últimos días. Y entonces él habla de lo importante que es vivir el día al día como a través de la poesía, ¿no? De esta mirada poética. Entonces creo que va perfecto con esta alineación de que pues si es la última película que podría ver, sería lindo para, pues como este consuelo de que pues, aunque ya no nos quede nada, nos queda la poesía, ¿no? Nos queda la belleza y nos queda pues esa intimidad con las cosas. Es un gran consuelo. Me gusta tu elección. ¿Tú cuál sería el libro que leerías por última vez? Si fuera el fin del mundo así, de que mañana. Ok, es una decisión que cambia según el momento, pero algo que platicábamos hace rato tú y yo es que una posibilidad sería leer el libro que estés leyendo, acabarlo de leer, ¿no? El libro en el que te encuentres. Entonces, en ese sentido, acabaría de leer El color prohibido de Yukio Mishima, que estoy leyendo, estoy empezando a leer tal cual. Y es una forma, o sea, acabar el libro en el que apenas acabas de iniciar, pues es una forma como de dejar que la vida te dé lo que sea que te quiera dar en esos últimos momentos.
Y si fuera un libro muy preciado, creo que podría ser La eternidad por fin comienza un lunes, de Lizo Alberto. Recuerdo que es de los libros que de adolescente más disfrutaba y paladeaba cada oración, ¿no? Y de los primeros libros que releí, además, porque como cuando era niño o adolescente, releer no me parecía una función correcta. O sea, como que lo adecuado era conocer lo Continuar. nuevo, ¿no? Sí. Es como de las primeras veces que dije, igual y cuando vuelves a tomar un libro, adquiere otro sentido. O disfrutas distinto. Claro, lo miras desde otro lugar, Sí. ¿no? Sí, y ahora que dices eso de que en cierta forma, pensando en que el fin del mundo ya se aproxima así inminentemente, y si continúas leyendo o haciendo lo que estabas haciendo como forma de esperanza, me recordaste a la constelación ¿Del del perro? perro. Ujú. Este libro en el que, pues, este personaje hace, o sea, sin spoilers, ¿no? Pero es un libro, pues, o sea, que habla de un escenario del fin del mundo en el que De ya... Peter Heller. De Peter Heller, ajá. En el que habla de que el mundo ya, pues, están los últimos habitantes de la Tierra y las especies, ¿no? Incluso también no hay animales, no hay muchos animales ya. Y este personaje, pues pareciera que no tendría un sentido de vida, ¿no? Más que sobrevivir, ¿no? O sea, porque incluso, o sea, y me parece importante, ¿no? O sea, me hizo pensar en eso por cómo, pues si ya no hay nada, o sea, porque luego creo que idealizamos mucho el fin, ¿no? Entonces, es el fin, es el último día de tu vida, ¿qué vas a hacer? No, pues, arrancarme así, o sea, como que quererte ir al extremo, ¿no? Así en todos los sentidos, ¿no? Pero a veces solo es continuar. Claro. A veces solo se trata de seguir, pues sí, porque pues como cómo enfrentas una situación que te supera de maneras que ni siquiera entiendes, ¿no? Pienso dos cosas con esto que dices. Primero, en cómo, claro, o sea, la forma en que él enfrenta el fin del mundo es renombrando las constelaciones, ¿no? Se habla de que él siempre le Sí. gustó la astronomía, pero no a un nivel de... De ser un... Siempre tengo el temor de decir astrología en el peor de los momentos. Entonces, que siempre le gustó la astronomía y entonces ahora renombra a constelaciones y entonces renombra precisamente a esta constelación en función de su perro de Jasper, ¿no? Y bueno, lo otro que te quería decir es que, claro, no pensamos en los fines del mundo compuestos cuando decíamos cuál sería tu favorito. En uno que integra todo, como este. O sea, Claro. este integra la gente volviéndose, o sea, pirándose por psicotrópicos, Por una Coca-Cola. ajá, enfermedades de todo tipo. Sí, Entonces, sí, que este es bastante como que pareciera lento, ¿no? O sea, de alguna forma fue rápido para, o bueno, o sea, lento en un sentido en el que ya no hay nada que hacer, ¿no? Más que sobrevivir y esperar a que la muerte te alcance, pero porque el final del mundo, o sea, incluso también, ¿no? El final del mundo llegó en oleada para la mayor parte de la población y las especies, pero quedan, ¿no? Quedan algunos sobrevivientes al fin esperando el inminente final así, porque ya no hay más, ¿no? O sea, ahí hasta cambia tu sentido de vida, o sea, como hay una parte en la que él menciona que el otro compañero con el que se hacen guardia, que no son precisamente amigos, pero o sea, son equipo. comunidad de alguna forma. Comunidad, claro, ¿no? O sea, porque aunque sean dos, son una comunidad. En que le dice, bueno, que el personaje, el principal, Hig, dice, yo a veces ni recordaría mi nombre al menos al no ser del otro, ¿no? Totalmente. O sea, porque a veces en este momento en el que nos encontramos ya no tiene caso ni siquiera nombrar nada, ¿no? Entonces es como, pues no sé, me hiciste pensar en eso. Y es un fin del mundo bastante aterrador, ¿no? Si lo piensas, Sí. como que a veces, claro que queremos un fin del mundo que colisione y explote y ya, se acabó. Cambio de historia, ¿no? Así, ya no hay dinosaurios, somos humanos, ¿no? Y a veces es lento, ¿no? Sí. Y a veces es completamente desolador y en el que todo lo que decían que era importante deja de ser importante, ¿no? Yo te quería platicar como o sea, en torno a este libro, como de cierto paralelismo que yo veía con la parábola del sembrador de Octavia Butler. Y que lo que me hace pensar es que, o sea, sí, por supuesto, hay una ficción especulativa donde hablamos de un evento posible o que quizás no va a ocurrir, etcétera, y exploramos como em, sí, exploramos desde un lugar de imaginación, de creatividad y tal, pero creo que
como es la ciencia ficción en sí misma, es un espejo de lo que estamos viviendo, ¿no? Y de muchas cosas que estamos viendo. Y entonces veía elementos en la constelación del perro de Peter Heller y en la parábola del sembrador, un poco sobre nuestras preocupaciones de la seguridad, ¿no? O sea, cómo, o sea, que se convierten en ambos libros en estos grupos humanos que tienen que velar por su propia seguridad y sus recursos porque ya no hay Estado y el Estado es incapaz. Bueno, ya no hay Estado y es incapaz. Ya no hay Estado y es un reflejo de que el Estado es incapaz de proveer seguridad o de proveernos al menos una seguridad que nos dé paz. Y estamos completamente ¿no? por las nuestras. Completamente. Entonces, y pienso como ese es un tópico, de hecho, frecuente en la literatura. Cuando hablábamos de todos estos temas, yo pensaba en una cita que pone Elena Poniatowska en su crónica de 68, que en algún momento dice, somos creyentes si creemos en nosotros mismos, ¿no? Y nos dice algo así como, ¿y a nosotros quién nos cuida de nosotros mismos? Somos creyentes si creemos en nosotros mismos. Entonces, como esta situación de desolación, de no tenemos ninguna figura que provea seguridad, Claro. siento que o sea, al final es como un gran móvil de este libro, ¿no? Sí, porque, o sea, básicamente estás por tu cuenta, ¿no? Y entonces, e incluso, ¿no? Esta relación que existe entre el personaje principal y su compañero Bagley, creo. Perdón. Sí, Bagley, sí. Hasta entre ellos mismos hay una desconfianza, ¿no? Este güey le tiene miedo a este güey, porque el otro no tiene ningún pudor, ningún peso sobre tomar la decisión de matar a alguien, a quien sea, ¿no? Y al otro le cuesta trabajo, ¿no? Entonces por eso son un equipo, porque el otro se encarga de sobrevolar el espacio y ver que todo esté en orden y el otro pues lo hace sin, ¿no? Pero entonces es como ya no, o sea, pero hasta en cierta forma sí existe esa seguridad, pero está rota, ¿no? Entonces es como eso que mencionas, ¿no? ¿De qué te agarras, no? Claro. Sí, pues una sensación de desolación que corresponde a este tema, ¿no? Sí. Que nos ha dado eje el fin del mundo. Fin del mundo. Pues bueno, ¿te parece si hasta aquí dejamos la disertación? Pues sí, y esperemos que el mundo continúe y podamos continuar. Tener otro programa. Otro programa, y gracias por escuchar. Y esto fue Paralelos Celestes. Gracias.